La semana anterior entrevistamos en este programa al regidor del Partido Popular Cristiano, Jorge Villena. El ingeniero Villena, expuso el caso de la Caja Municipal de Lima, la Caja Metropolitana de Lima. Esta noche hemos querido invitar a uno de los involucrados en el caso. En verdad, el empresario al que se le cuestiona relaciones y préstamos con esta Caja Metropolitana. Él es Andrés Muñoz Ramírez, es el presidente del directorio de la financiera TFC. Buenas noches, señor Muñoz. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Hay una serie de cuestionamientos. Abordemos cada uno de los temas. Estupendo. Su empresa constructora, su empresa promotora Chulucanas. Chulucanas SAC, se prestó $2 millones de la Caja Metropolitana de Lima para construir viviendas populares en Piura. Han pasado 2 años y no han puesto ni siquiera la primera piedra. A ver, primero, no han sido $2 millones, es una operación de $1.100.000 en 4 desembolsos y en 6 cancelaciones. Ese crédito hoy día está completamente cancelado y el plan de cancelación tiene más de 1 año, es decir, no tiene los últimos 15 días con todo este ambiente negativo. Y paso al proyecto. El proyecto nace en agosto del 2011 con la compra de un terreno agrícola, y que se demora 6 meses en cambiar uso de suelo, se demora 4 meses en obtener parámetros y vías, se demora de ahí 1 año completo para poder acceder al código techo propio. Por lo tanto, es un proyecto que nace en provincia, que tiene todas las dificultades que debe tener un proyecto donde las tierras que son adquiridas no son tierras urbanas, por lo tanto, el circuito, el recorrido que uno tiene que hacer es mucho más largo y uno tiene que saberlo y tiene que recorrerlo. Las inversiones que se hacen en todo el periodo, desde la compra del terreno hasta el inicio de obra, en este proyecto en particular, son del orden de $2,5 millones y que incluyen los proyectos, los estudios, las factibilidades, los expedientes técnicos, porque son profesionales terceros que ayudan a que este proyecto tenga sentido de viabilidad. Por lo tanto, lo primero, hay obras físicas que se han hecho recién. Y voy a explicar por qué recién los últimos 3 meses, casi 4 meses, se han empezado a hacer obras. Porque hacer un comentario de que no hay una casa levantada tiene que ver que si yo no tengo las formalidades de ley, yo no puedo construir algo si no estoy cumpliendo normas. Yo no puedo vender una casa si no tengo todas las normas cumplidas. El último documento que recibo es la factibilidad de agua y desagüe. Esa factibilidad la he recibido en febrero de este año. Y esa factibilidad viene producto de 2 factibilidades anteriores. La ciudad de Chulucana, la ciudad completa de Chulucana, no cuenta con el agua suficiente para satisfacer las necesidades de la ciudad. Mi proyecto tiene 2 pozos de 50 litros por segundo. Con un pozo resuelvo el proyecto, las necesidades de agua del proyecto 24 horas al día durante todo el año sin ninguna necesidad. Por lo tanto, sobra un pozo. Ese pozo está siendo preparado para donarlo a la ciudad para que pueda resolver un problema de abastecimiento de agua. Este es un acuerdo hecho por EPC Grau, que es la institución de saneamiento de la ciudad de Piura, de la región, y que también abastece Chulucana, y la municipalidad de Chulucana. El hacer un comentario de hasta aquí no se ha levantado una casa es como decir que si yo me compro un terreno al día siguiente debería empezar a construir. Todo lo que hay detrás de esto es la permisología y que pasa por cambiar uso del suelo, acumular los lotes, porque eran 4 lotes, son 45 hectáreas, 450.000 metros cuadrados. Van a haber ahí 2.640 viviendas. Sacar parámetros, licencias de construcción y licencia de habilitación urbana. Eso pasa por desarrollar un proyecto, una solución de ingeniería y arquitectura. Que esto reciba un código de techo propio significa que el Ministerio de Vivienda tiene que revisar a plenitud y en profundidad este proyecto. Y por lo tanto se toma su tiempo porque tiene que emitir un certificado que se llama certificado del Fondo de Vivienda para Techo Propio, que se llama Código Techo Propio. Toda esa documentación está
en este file que no le ha importado a nadie preguntar si existe toda esta información. Es un proyecto hermoso que soluciona un problema de vivienda social al estrato más bajo de la población. Los cuestionamientos, señor Muñoz, en realidad van a las formas. ¿Vamos con las formas? Encantado. Déjeme preguntarle por las formas. A usted le otorgan un préstamo, dice usted, de 1.100.000. ¿Usted puede demostrar que no son 2 millones? Por supuesto, el contrato de crédito, esto es el contrato de crédito, dice que la operación de crédito nace en $950.000, y después se amplía en $150.000 por los sobrecostos que hay dado en lo largo de desarrollar todos estos elementos. Y otorga una línea de crédito de hasta 4,5 millones. Es correcto. ¿Cuánto de esa línea ha utilizado? Absolutamente nada. Se otorgan 2 líneas de crédito y son 2 líneas de crédito de cartas fianzas. Acá no hay pagarés, acá no hay desembolso. Las líneas son, la primera de $1 millón, es por si un banco diferente a la Caja Metropolitana quisiera darle créditos hipotecarios no clientes de la Caja a cualquier familia que quisiera tomar ahí de un banco diferente. Como no van a poder tener la hipoteca del inicio, es garantizada por la Caja Metropolitana hasta que se independicen todas las unidades inmobiliarias. Y la segunda línea es de 4,5 millones de soles para recibir la contraprestación de los bonos que las familias reciben de acuerdo a este programa del Fondo Mi Vivienda Techo Propio. Todas las familias reciben un bono, en este caso va a ser del orden de 19.100 soles, y yo tengo que garantizar que van a recibir una casa esas familias porque van a pagar una cuota inicial, van a tomar un crédito hipotecario y van a recibir un bono. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Esto empieza a ocurrir a contar de ahora. Yo le explicaba que en febrero se recibió el último documento formal que ya tengo la factibilidad de agua y desagüe. A contar de ahí hice las obras preliminares. El movimiento de tierra es la primera etapa, que consiste, es un terreno, si no nos olvidemos que fue agrícola, que consiste en sacar una capa vegetativa de 60 centímetros, hacer el relleno de eso, el cerco perimétrico, el pórtico, la casa piloto, 2 casas piloto y la casa comercial. Esas inversiones fueron del orden de 1.400.000 soles y se hicieron en este último tramo. Hoy ya se licitó la obra para iniciar la construcción de las casas, la primera etapa. Hoy ya tenemos en el terreno la constructora que está instalando todos sus equipos y maquinarias para empezar esta obra. Volvamos a las formas. La deuda hoy es 0. La última cuota fue pagada en junio. El saldo que había eran $280.000. Por ello mismo, volvamos a las formas. El dinero que la Caja Metropolitana le prestó no fue a la cuenta de la empresa, sino a su cuenta personal. Por lo que y eso veo, es completamente anómalo. Voy a tratar de levantar tu duda, que me parece razonable. Lo primero que tengo que decir que se ha violado mi secreto bancario personal, que me parece una falta grave. Pero te voy a tratar de explicar, dado que hoy día ya es información pública, no voy a esconderme detrás de ello. El terreno es comprado por mí. Las modificaciones legales de ese proyecto, las modificaciones legales, el cambio de uso suelo, la acumulación de lote, parámetros y vidas fueron asignadas al señor Muñoz. Estaba en proceso de formación la compañía promotora chulucana. Como estaba haciendo todos los trámites legales, hasta el código techo propio fue asignado, después de todos los proyectos, al señor Muñoz. Eso, con toda la cadena de valor incorporada, se hizo el aporte de capital. Los desembolsos de crédito, si bien se hacían a promotora chulucana, el que tenía que hacer las inversiones era yo. Por lo tanto, el orden de prelación es el siguiente. Yo hacía la inversión y la Caja Metropolitana, dándole el crédito a promotora, me devolvían los dineros invertidos. Si usted mira el contrato de crédito, se va a dar cuenta que cuando me terminan de desembolsar, yo estoy recibiendo el código techo propio. Es decir, todas las tareas de arquitectura, ingeniería, especialidades, estaban hechas cuando termino de recibir el último crédito. No obstante ello, de ahí empieza el proceso de devolución del crédito, que tiene que ser con recursos personales. Esta es una operación en la cual tiene hasta la fecha invertido $2,5 millones y solo tiene deudas con accionistas. ¿Por qué entonces los fondos destinados a promotora chulucana, cada uno de los desembolsos se le transfería al señor Muñoz?
porque el señor Muñoz iba haciendo el proceso de desarrollo del proyecto. Una vez terminado el proceso completo de desarrollo, el señor Muñoz toma toda la documentación, el proyecto, los estudios, la arquitectura, la ingeniería, incluyendo el terreno, y hace un aporte de capital a Promotora Chulucana. Hoy Promotora Chulucana es propietaria del proyecto, es propietaria del terreno, es propietaria de los derechos del desarrollo de ese proyecto inmobiliario, y el señor Muñoz, su participación hoy día es simplemente un accionista. ¿Contra qué le presta la caja? ¿Contra qué garantía? Porque le presta al señor Muñoz. Exactamente. ¿A quién le presta la caja? Sí, no. ¿Al señor Muñoz o a Chulucana? A Promotora Chulucana le presta los fondos. Es bien importante porque se hacen... Pero el dinero se coloca en la cuenta privada del señor Muñoz. En su cuenta cuentas privada del inversionista que en ese minuto desembolsaba primero el terreno, después los proyectos, después las factibilidades, después las especialidades, y se iban devolviendo. ¿Contra qué garantía le presta la caja? Me hizo la pregunta y se la voy a contestar. Con dos garantías. En realidad la tercera no le damos mayor importancia, que es mi aval personal, porque veo que el nombre de Andrés Muñoz no tiene importancia desde el punto de vista patrimonial a la hora de recuperar una operación de crédito. Lo primero es la hipoteca del proyecto, del terreno. Ese terreno que al principio era un terreno eriazo, un terreno agrícola, que después termina incorporándose la cadena de valor del proyecto, que hoy día es un proyecto inmobiliario, con toda la incorporación de valor, es lo que se le entregó en garantía hipotecaria. Adicionalmente, un departamento en San Isidro. ¿Era su propio departamento? No, de mi familia. O sea, usted hipotecó un departamento. Así es, por $450.000. Es decir, se entregó un terreno, se entregó un departamento y se entregó el aval personal de Andrés Muñoz. Y contra eso le prestan el 1.100.000. Y contra eso me van prestando el 1.100.000 en desembolsos parciales. El crédito dice que no se desembolsa 1.100.000, dice las formas en cómo se debe desembolsar esa operación de crédito. ¿Por qué buscó usted el financiamiento en la Caja Metropolitana y no en un banco? Los bancos grandes esa es una pregunta este tipo de inversiones. Que esperaba que me la hiciera alguien. Este es un proyecto inmobiliario adscrito a un programa del Estado, del Fondo Mi Vivienda, particularmente techo propio. Entonces aquí la pregunta que uno se debe hacer al Fondo Mi Vivienda es ¿cuántos bancos e instituciones financieras hoy día otorgan créditos hipotecarios por el mecanismo de techo propio? En el periodo que yo pedí el crédito, habían 4 organizaciones. Interbank, Caja Metropolitana de Lima, la financiera TFC y la Caja de Luren. Interbank decide salirse del negocio de techo propio. La Caja de Luren, las líneas las tenía copadas y todavía las tiene copadas. Y TFC no tenía líneas, pero ya había tenido proyectos y por lo tanto tenía saldos hipotecarios del negocio de techo propio. Por eso la menciono. Además usted es copropietario de TFC. Por eso la menciono intencionalmente. Porque si no, habrían empezado a salir por ahí los financiamientos hacia las familias. Y el único que queda en su minuto, dado que los otros 3, o porque sale del negocio, o porque tiene copadas las líneas, y el otro porque no tiene líneas. Estamos hablando de 4 instituciones, solo queda una. O sea, camino único. Un proyecto inmobiliario de vivienda social adscrito al programa Techo Propio con un único operador que me era relevante. Porque no es un proyecto menor. Usted me dirá, si alguna caja rural, si alguna caja municipal del país otorga créditos Techo Propio, le voy a decir que sí. Este es un proyecto de $50 millones de créditos hipotecarios. Por lo tanto, es bien importante quiénes son los vehículos que van a otorgar estos créditos hipotecarios. Y de ahí que tengan una organización, una estructura de áreas inmobiliarias que entiendan el proceso y circuito y que no le tengan miedo a otorgar créditos a familias de escasos recursos a 20 años. Que es el nicho que usted en ese momento quiere explotar. Exactamente. Muy bien. 2 de los gerentes en ese momento de la Caja que le facilitan, le dan el préstamo a usted, el señor Ángel Calderón, trabajan de la gerencia de riesgos, justo la gerencia de riesgos, e Iván Orozco de la gerencia de finanzas, trabajan para la financiera que usted dirige, pues de la que usted es copropietaria. A ver, ¿qué es lo que se ha tratado de armar o hacer armar? Ellos me otorgan un crédito el año 2012 porque yo me comprometo a eventualmente comprar una institución financiera en el 2013 y eventualmente contratarlos. Esta es una
casualidad de la vida, me pregunta, ¿quiénes son estos señores? Uno de ellos, el gerente de riesgo, ha trabajado conmigo en gerencias de riesgo Santander, desde que yo llego al Perú, Interbank y hoy día en TFC. Es decir, tiene una relación conmigo de una larga data, conoce la cultura de riesgo, lo he preparado en esos temas y por lo tanto para él es natural, una vez que yo participo y dirijo esta compañía financiera, se venga a trabajar conmigo. ¿Usted compra o entra en TFC después, cuánto tiempo después de haber solicitado el crédito? ¿Cuántos años, meses? Le voy a explicar cómo entro porque es un proceso dinámico. Julio del 2013, a través de una compañía que se llama Inversiones Nueva Alianza, yo soy dueño del 40% y compramos el 6,74% de la financiera TFC. Primero estamos de acuerdo que es minoría y si algo me pertenece a mí es 3 y tantos por ciento. En noviembre del año 2013 mi participación crece a cerca del 12% y en abril de este año mi participación crece al 25%. ¿Cómo así crece su participación? A través... ¿Invierte usted más? ¿Cómo? ¿Cómo crece? Yo asocio a un grupo de empresarios que decide acompañarme en este emprendimiento, dado que conocen mi trayectoria en desarrollar y levantar operaciones financieras del Perú. Fui el interventor del Banco Sur, fui el que fusionó Banco Latino con Interbank, fui el gerente de riesgo del Banco Santander en los primeros años cuando tenía muchos problemas de cartera. Es decir, tengo una experiencia, larga data, no solo en el Perú, también en Chile, pero eso no tiene ninguna importancia, en las gerencias de riesgo, particularmente en admisión, gestión y seguimiento y recuperación de carteras de crédito. El hecho de que el actual presidente del directorio de la Caja también haya trabajado con usted y que el contralor Curi también haya trabajado con usted, no puede denegar que llama a suspicacia. Cuando surge este informe de auditoría, llama a suspicacia. Por supuesto que no lo voy a negar. Yo lo que tengo que tratar de explicarle es que más allá de mi relación personal de amistad con José Miguel y de conocimiento con Fuad, porque no logré, no alcancé a ser amigo de él, no tenemos una relación personal, sí tuvimos una relación laboral. Me hubiese encantado haber sido amigo de él. No lo fui. Fue un periodo de tiempo laboral muy corto que tuvimos juntos. Yo tuve cerca de 11 años en Interbank, él estuvo cerca de entre 2 y 3 años en Interbank. Llama a suspicacia. Lo que uno tiene que revisar es el fondo. O sea, si las formas no le convencen, porque la pregunta es, ¿fui llamado para resolver un problema de la Caja Metropolitana o fui llamado por un amigo para obtener un beneficio personal? Es que son cosas distintas. Vamos a terminar el tema de Chulucanas. Perdón. Vamos a terminar el tema de Chulucanas. Usted se presta y luego paga con la tasa de préstamo inmobiliario. Claro. No con una tasa de préstamo personal. Conseguí $1.100.000 y he pagado $409.000 de intereses. Esa es una tasa, ¿eso a qué corresponde? ¿Al 13% del préstamo 13%, inmobiliario? 13% anual de un préstamo a una empresa comercial de un proyecto inmobiliario. ¿Y todo el dinero se ha usado en el proyecto inmobiliario? Todo el dinero se ha usado en el proyecto inmobiliario a plenitud. En el proyecto hoy día hay una inversión del orden de $2,5 millones. Cuando la SBS investigue este caso, porque lo va a investigar, hay un escándalo político de por medio, lo va a investigar, usted lo sabe. Estupendo. Usted va a poder demostrar que ese dinero, que a pesar de haber entrado a su cuenta personal, se usó en el proyecto inmobiliario. Mire, lo que la SBS sabe, porque para ser socio de la financiera TFC han hecho una apertura de todo mi patrimonio, de cada una de las compañías. Ellos tienen un informe personalizado, no solo de las compañías a las cuales estoy, sino los ingresos, los pagos de impuestos. Ellos hacen un examen exhaustivo para poder otorgarme la posibilidad de participar en la financiera TFC. Por lo tanto, ellos van a revisar el crédito y van a tener que mirar si el origen de fondos, el destino de los fondos fue destinado al proyecto en su cabalidad. Eso hoy día se demuestra con la sencillez de que los recursos están en el proyecto y que el crédito está absolutamente cancelado. Ahora bien, antes de que la Caja Metropolitana le otorgue este préstamo, lo contrató a usted como consultor. Sí, claro. Para
que los asesore en cómo tratar, cómo abordar el tema de Cajagas. Y hasta donde hemos podido leer en los informes de la auditoría, lo que usted hizo fue recomendar que había que contratar a una empresa titulizadora, que por cierto es una empresa llamada Acres y que usted, de la cual usted es parte, usted es el presidente del directorio de Acres. Explíquenos cómo es que lo contratan como consultor y su recomendación es, lo que hay que hacer es contratar a esta empresa para que titulice. Por cierto, la empresa es una empresa que yo presido. ¿Cómo usted nos explica eso? Perfecto, muy bien. Acá tengo el contrato personal que le desarrollan al señor Andrés Muñoz, es decir, mi persona, para resolver un problema distinto del que menciona usted. Mi contrato, le voy a hacer el resumen, por el tiempo valioso que usted debe tener en esto, dice, es tan sencillo que tiene como destino el que yo haga un análisis de las políticas de riesgo destinadas a la banca comercial y al negocio de Cajagas. Cuyo ánimo es el gobierno corporativo. Eso dice el contrato y lo tengo acá, tiene una cláusula de confidencialidad, así que por ahora me van a tener que creer, pero yo tengo un documento formal del contrato y además tengo el informe emitido por mí como respaldo de ese estudio, en el cual le hago una recomendación le digo, tienen un problema profundo de solvencia, no de liquidez, de solvencia en el producto llamado Cajagas, que al año 2012 representaba del orden de 37 millones de soles y al año 2013 iba a representar del orden de 11 millones de soles. O sea, no solo hice un diagnóstico del problema factual, inmediato, sino además el efecto de la proyección. Es decir, ese negocio le generaba un problema de solvencia del orden de 47 millones de soles. Y ellos tenían, no es una recomendación personal, si la pregunta que uno se debe hacer es cómo se resuelven estos problemas. Y se resuelven siempre un aporte de capital, la segunda, una reducción del capital para cubrir ese déficit de provisiones y por lo tanto tu patrimonio se te achica, el efecto en la compañía que iba a causar, si hacían una reducción de capital, generaba realmente rompimiento de todas las reglas ante la normativa de superintendencia. Por lo tanto, ese camino no era viable. Le quedaban solo dos. Por lo tanto, yo no hago una recomendación de que el camino 1 es aporte capital, si no son conclusiones obvias. Aporte de capital o diferimiento del déficit de provisiones. El problema es que el recorrido número 2 requiere una serie de instancias que permitan que se puedan hacer ese diferimiento. Y si me permite, le voy a dar un caso en el Perú, año 99, emisión de bonos por 400 millones de dólares para cubrir el déficit patrimonial de la crisis del sistema financiero en ese periodo, que significó intervención de bancos y algunos problemas de déficit patrimoniales. Pero señor Muñoz, hagamos, usted conoce mucho de finanzas, evidentemente nos ha contado su trayectoria a lo largo de distintos bancos. No estamos preguntándole sobre su investigación y el resultado de su investigación, discúlpeme, pero el problema no es ese, el problema es que la titulizadora que se contrata es una titulizadora que está vinculada a usted. Usted es el presidente del directorio de esa titulizadora. ¿Ya? ¿Acaso no hay otras titulizadoras en el país? Por supuesto. Mira, a ver, la norma le permite... ¿Por qué entonces se contrata a la que usted dirige, a la que usted preside? Yo participé, a ver, estamos hablando del contrato personalísimo de 80.000 soles iniciales, donde yo llego a la conclusión del déficit patrimonial. Estamos hablando de un contrato directo que se le hace a Acres Finance para hacer un due diligence profundo, no solo de la cartera Cajagas, sino la organización completa, que es otro contrato, que también lo tengo aquí porque se han hecho, en ese informe hace una mezcla diciendo que el contrato 1 con el contrato 3 se mezclan. El contrato 1 se refería a banca comercial y caja gas. El contrato 3 tiene que ver con el negocio hipotecario, el negocio inmobiliario, la banca de personas, el negocio pignoraticio. Es decir, todo el resto de los productos que en ese minuto desarrollaba como negocio la Cajagas. Y lo dejo entre medio, la sociedad titulizadora, que fue un concurso público.
y la titulizadora fue uno de los partícipes y se la han adjudicado. ¿Fue un concurso público? Que yo entienda así, me hicieron participar, se cotizó y se ganó. Entonces la pregunta que se debe hacer es ¿qué credenciales habían? Porque esa es la pregunta de fondo. ¿Por qué se le han asignado a un amigo a una compañía recién formada? Lamentablemente no le traje el libro de las titulizaciones que se han hecho en el Perú, pero en ese libro aparecen titulizaciones que he hecho cuando yo dirigía el negocio de Intertítulos a través de las finanzas corporativas de Interbank. En esa época se hizo la titulización de Graña y Montero, primera titulización, una emisión antes, la primera emisión de Wong, primera emisión nunca había hecho antes, la de Kimpac, es decir, 3 primeros emisores. Mi expertise estaba en pasar a mercado capitales, compañías que no han tenido experiencia para pasar al mercado capitales. La Caja Metropolitana de Lima nunca había hecho una emisión y por lo tanto este era un primer emisor. Hay una experiencia en del producto titulización. He hecho finanzas corporativas durante 15 años, pero además he desarrollado fideicomisos de cobranzas de cartera, licitaciones públicas hechas por la Superintendencia de Banca y me adjudiqué Banex, Banco Latino, Banco Nuevo Mundo Leasing y administré las carteras hipotecarias del Banco Solventa en su minuto. Es decir, patrimonio fideicomitivo de carteras de cobranza. Entonces va a encontrar en la trayectoria, en las credenciales, experto en titulización de primeros emisores, va a encontrar estructuradores y va a encontrar además administrador de patrimonios fideicomitivos. Esas fueron las credenciales con las cuales se mostró. Esas fueron las razones por las cuales fue elegido. Si usted le quiere agregar, y el informe le quiere agregar, que las razones adicionales son porque era un amigo, yo lo que hice fue presentarme porque un amigo me lo pidió. Yo no debería estar haciendo eso porque los efectos económicos en mi persona son irrelevantes. Usted va a decir, se cobraron 1,5 millones de soles. Yo tengo mis impuestos personales y lo que he recibido personalmente de este proyecto son los 800.000 soles de la primera asesoría y 150.000 soles como comisión de éxito de la emisión de bonos. Ni un centavo más porque se lo llevaron los equipos que trabajaron acá. Un gerente de cobranza, un gerente de estructuración, un gerente de admisión de riesgo, 6 analistas, 2 practicantes por más de un año. Eso es un trabajo realmente difícil. Es una operación que salió a mercado con calificación A+. ¿Usted ganó 230.000 en un año? En un año y medio. En un año y medio. Sí. Y ahora podremos hacer las calificaciones si eso es mucho o poco. Podremos hacer las calificaciones si me he enriquecido en virtud de que tengo un amigo o que en rigor, en realidad lo que hice fue ayudar a un problema profundo de cartera que tenía. Que tenía su amigo. Que tenía la Caja Metropolitana. Y por lo tanto... Dirigida por un amigo suyo. Es que él no la dirige, él es el presidente del directorio. La verdad es que cuando uno asume la dirección, lo que trata de tener abajo en la estructura de la gestión son los mejores elementos. Y ahí es donde surgen todas estas vinculaciones de la gerencia de riesgo, del Banco Interbank y todos los equipos que son trasladados por él. Él tiene que haberles dado un discurso inspirador para haber trasladado de una empresa extraordinaria como Banco Interbank a una operación municipal con problemas. Lo que hizo fue invitarlos a un proyecto para resolver un problema profundo. Lo mismo que yo he hecho en una compañía financiera pequeñita para pasarla a un nivel, a otro estanco, en otras calidades. Y lo metió en un lío, diría usted. No me metió en el lío. No. Yo lo que hice fue ayudar a la ciudad. No es la única tarea que se me ha pedido de hacer, porque ya se habla de que he participado en el CEPRI. Yo he tenido, hasta el año 2005, habían 3 concesiones camineras en el Perú, 3 proyectos, no habían más. Los 3, las hizo Interbank, la estructuración y la modelación la hice yo. El proyecto del Metropolitano, yo fui cofinanciador como Interbank y fui el que modeló el negocio también para entender y ver si calificaban los postores en ese proyecto. Efectivamente, el expertise que tengo lo convenció que era una buena idea ayudarlo y lo hice con todo el cariño que le tengo a la ciudad, con todo el cariño que le tengo al país y el aprecio personal que le tengo a él. Yo me siento muy maltratado,
sé que no voy a poder reparar el daño que se me ha hecho, sé que tengo que modificar esta lógica que tengo de entregar lo que me ha dado este país, devolverlo de una manera diferente. La lógica de los proyectos de vivienda social tiene mucho sentido con eso. Yo hago una invitación, convoco, con toda la transparencia, que se visite el proyecto, que se conozcan los beneficios, que se haga un análisis comparativo con otros proyectos y se conozcan los beneficios de estas viviendas comparados con otras viviendas. ¿Cuándo va a pasar? De aquí a final de año vamos a tener vivienda, a menos que todo el mundo se espante y nadie quiera comprar porque le han hecho una propaganda terrorífica, horrible. Yo espero, realmente y sinceramente espero, que este proyecto pueda salir adelante. Aquí no es Andrés Muñoz el que hace algo, es la ciudad que se beneficia. Si quieres que te dé algunos datos de la ciudad, tiene 150.000 habitantes, el 80% de la población, sus casas son de piso de tierra, 65% de sus casas están de quincha y de adobe, 32% de las casas tienen servicio de desagüe, el 58% tiene servicio de agua al interior de su casa. Aquí se habla de un informe técnico que habla de un déficit habitacional cuantitativo. Es correcto, está correctamente escrito en el informe. Lo que no dice el informe, el déficit habitacional cualitativo que tiene la ciudad en virtud de todas las debilidades que te digo. Si bien más del 50% de la población tiene acceso al agua en su casa, toda la población se ve afectada por cortes de agua. De ahí donde surge esta alternativa de poder ceder un pozo para que la ciudad pueda mejorar su calidad de vida. Esto no pasa solo por un negocio, un empresario que quiere hacerse rico en un proyecto particular. Este es un negocio que empieza ahora y va a seguir desarrollándose proyectos inmobiliarios alrededor del país, cuyo foco sea la vivienda social. Esa es la estrategia que he desarrollado y la financiera se va a focalizar como una de sus visiones estratégicas este negocio en particular. Le agradezco, señor Muñoz, por haber venido. Hemos escuchado las dos partes de este tema, primero con el regidor Villena y ahora con usted. Y imagino que es una investigación muy seria porque, en efecto, es un tema de difícil comprensión, finanzas, entonces me parece importante haberlo escuchado. Muy bien, le agradezco mucho, ha sido muy amable. Gracias por haber venido.